¿Has visto muchos amigos que no previeron el futuro o, por ejemplo, en México, muchas personas que no tienen una pensión y que se vuelve muy difícil seguir adelante? Bueno, como creo que hay un dicho que dice que cuando no hay harina todo es muina, ¿no? Entonces, digo, es un tema que tiene que ver, hay, digamos, dos niveles, ¿no? Hay un nivel en el cual tienes lo suficiente para vivir, pero no necesariamente al nivel que tenías antes, ¿no? Mm. Y entonces sientes que es como un desdoro, que qué horror que te Sí. van a ver, que ya no puedes comprar el coche que comprabas antes, que tienes que vender tu casa y mudarte a un apartamento más modesto, en fin, etcétera. Eso, pues, qué terrible, ¿no? Si una vez más, depende de cómo te identificas a ti mismo, ¿no? Eh, pero hay otro más serio que es cuando simplemente, o sea, no tienes para vivir, ¿no? Ujú, Y ujú, eso te representa un problema. Y es un problema, digamos, que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión práctica, en el sentido de que, pues, tienes que pagar la renta y la luz ujú. y tener que comer, pero también tiene una dimensión eh, de, ¿cómo te diré?, de dignidad personal. Ujú, ujú, Eh, Porque envejecer es algo que de por sí afecta tu dignidad personal. O sea, hay una serie de cosas que no puedes hacer que antes podías hacer, hay una serie de cosas que se te complican, ¿no? La salud, en fin, toda una serie de temas. Eh, pero si además empiezas a depender de los demás, aunque sean gentes muy cercanas, como tus hijos o tus hermanos, pues, o sea, no solo es incómodo, sino que es hasta un poco indigno, ¿no? Y es difícil, es complicado, y sí sucede. Y sucede a veces por razones que son imputables a la propia persona, porque no fue previsora y porque gastó más de lo que tenía que gastar, etcétera. Pero a veces no por su culpa, ¿no? O sea, o sea, yo tengo amigos, por ejemplo, conocí gente cercana que trabajaba en Enron y tenía sus acciones de Enron y ya estaba lista, o sea, ya tenía la cantidad que necesitaba para jubilarse. Y de repente Exxon quebró, digo, Enron quebró, ¿no? Y sus acciones dejaron de valer nada, ¿no? claro. Entonces, pues te encuentras a los 45, 50, 55 años sin Mm, un sí. centavo, a pesar de que pudiste haber sido previsor, ¿no? Entonces, pues eso, en México, recordemos la crisis del 82, ¿no? Esa Claro. crisis se llevó entre las patas a toda una serie de gente que tenía deudas en dólares, en fin, o sea, y empresas que quebraron. O sea, sucede sin que necesariamente sea tu culpa, pero el efecto al final es el mismo.